Génesis 21, versículo 22. Dice así: Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas, vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 21 venimos estudiando de cómo Dios está trabajando en la vida y en el carácter de Abraham. Este Abraham del capítulo 21 no es el mismo del capítulo 12. Vamos viendo un progreso en la vida de Abraham. Por supuesto, Abraham experimentó tentaciones, experimentó pruebas y caídas, pero sin duda se puede observar un progreso en su madurez y crecimiento espiritual, no solo con Dios, sino también con las personas. Hermanos, cuando uno crece en relación con Dios, a su vez crece en relación con las personas. Eso son dos cosas que no se pueden separar. También se puede observar que Abraham está ganando una cierta reputación y fama entre los pueblos que le rodeaban. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y los pueblos podían observar eso. Dios estaba con Abraham. Y a pesar de que Abraham en algunas situaciones tomó malas decisiones, sin embargo, Dios lo preservó. Porque Dios tenía un plan para la vida de Abraham. Desde el momento que Dios llamó a Abraham, Dios tenía un plan para él. Y no solamente para él, sino para toda su descendencia. Y esto también sucede con cada verdadero creyente. Un verdadero creyente va a madurar y a crecer espiritualmente, sí o sí. Un verdadero creyente va a crecer, va a crecer. Nunca va a dejar de crecer. Algunos lo harán más lento, otros lo harán más rápido, pero un verdadero creyente va a crecer. ¿Por qué? Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó en nosotros una buena obra, la obra de la salvación, de la conversión. Y Dios se compromete a terminar esa obra hasta el día de Jesucristo. Dios trabaja en la vida de sus hijos a pesar de que muchas veces tropezamos, hermanos, de que muchas veces caemos. Abraham mintió en 2 oportunidades. Pero Dios trabaja en nuestra vida con el único propósito, hermanos, de que seamos parecidos a Cristo. Ese es el propósito principal por el cual Dios nos predestinó, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. No solamente Dios nos salva para llevarnos al cielo, sino para que aquí en la tierra seamos parecidos a Cristo. Seamos buenos representantes de Dios en el mundo. El testimonio personal es de suma importancia para el cristiano porque los incrédulos tendrán un concepto bueno o malo acerca de Dios al observar la vida de los seguidores de Dios. Hay muchas personas que no les interesa conocer a Dios por el hecho de que al conocer la vida de los seguidores de Dios, pierden todo interés por Dios.
Hermanos, cada uno de nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Pero lo más importante es que seamos buenos representantes de Dios en la tierra. Y es eso lo que vamos a ver en esta mañana. A través de la vida de Abraham, vamos a considerar 3 marcas de un buen representante de Dios en la tierra. En primer lugar, un buen representante de Dios en la tierra tiene el respaldo de Dios. En segundo lugar, tiene una muy buena relación con los incrédulos. Y en tercer lugar, pasa tiempo con Dios. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la primer marca de un buen representante de Dios en la tierra. Tiene el respaldo de Dios. Versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Dios está contigo en todo cuanto haces. Aquí aparece en escena nuevamente el rey Abimelech, juntamente con su capitán, el capitán de su ejército, para declararle algo asombroso, un elogio asombroso que todos quisiéramos escuchar de parte de los incrédulos. ¿Y cuál era ese elogio? Dios está contigo en todo cuanto haces. Sin embargo, sin duda, Abimelech vio en Abraham el respaldo de Dios y la bendición del Dios verdadero sobre su vida. ¿Y qué pruebas tenía Abimelech para decir que Dios estaba con Abraham en todo lo que él hacía? Bueno, Abimelech tenía muchas pruebas. En primer lugar, Abimelech experimentó en carne propia de cómo Dios protegió y preservó a Abraham, aun cuando Abraham le había mentido a Abimelech acerca de Sara, diciéndole que Sara era su hermana cuando en realidad era su esposa. Y estando Sara en la casa de Abimelech, Dios se le apareció en sueño a Abimelech y le dijo: despide a esa mujer, no la toques, no la tomes porque es casada. Abimelech allí pudo observar cómo Dios protegió a Abraham y a su esposa a pesar de que Abraham le había engañado. En segundo lugar, Abimelech en esa ocasión se enteró por boca de Dios que Abraham era profeta de Dios. Es decir, que Abraham era un representante de Dios en la tierra. Abimelech allí pudo saber que Abraham no era cualquier hombre, era un ministro de Dios, del Dios verdadero. En tercer lugar, Abimelech también pudo observar que cuando Abraham oró para que Dios quitara las plagas que Dios había enviado a Abimelech, porque Abimelech tenía a la esposa de Abraham en su casa, Abimelech pudo observar cómo Dios oyó la oración de Abraham, las plagas se fueron, restauró la vida de Abimelech, la de su familia y de todo su reino. En cuarto lugar, también Abimelech pudo observar de que Abraham y Sara, a pesar de ser ancianos, Dios le había concedido un hijo en su vejez. Esto no es otra cosa que un milagro sobrenatural. Nunca había pasado que un hombre de 100 años con una mujer de 90 años hayan tenido un hijo. Y Abimelech pudo observar eso, un milagro de parte de Dios. En quinto lugar, Abimelech pudo observar cómo Abraham había progresado económicamente en gran manera, a pesar de que Abraham era un extranjero en su tierra. Abraham era riquísimo en plata, ganados y siervos. Es muy probable que Abraham era el hombre más rico en esa época. En sexto lugar, también Abimelech pudo enterarse de cómo Abraham derrotó a 4 reyes poderosos de Mesopotamia,
con tan solo un pequeño ejército de criados, liberando así a los habitantes de Sodoma. Esto humanamente era imposible. 4 poderosos reyes con sus ejércitos fueron derrotados por un puñadito de criados que Abraham tenía, que ni siquiera tenían entrenamiento. Esto fue un milagro y Abimelech pudo enterarse de eso. Cómo Dios le dio la victoria ante 4 reyes poderosos. Y es por esta razón que Abimelech visitó a Abraham para hacer una alianza con él. ¿Por qué? Porque Abimelech vio que el Dios verdadero respaldaba a ese hombre, Abraham. Fíjese en el versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás conmigo y con la tierra en donde has morado. Abimelech, al venir hacia Abraham para hacer una alianza con él tenía 2 sentimientos en ese momento. En primer lugar, él tenía un sentimiento de temor, de que Abraham se levantara contra él y se apoderara de su tierra y de su gente, ya que Abraham era una persona muy poderosa y contaba con el respaldo de Dios. Abimelech sin duda tenía temor de Abraham, por eso vino a hacer una alianza con Abraham, porque Abimelech reconoció que Abraham era poderoso y tenía el respaldo de Dios. Pero también Abimelech tenía un sentimiento de desconfianza, ya que Abraham, en la última vez que se vieron, Abraham le había mentido acerca de su mujer. Y por esa razón que Abimelech quiere hacer un pacto con Abraham, una alianza con Abraham, para que Abraham no sea una amenaza para él y para que también Abraham el día de mañana no lo engañara. Sin duda, Abimelech no quería tener de enemigo a Abraham, ya que Abraham contaba con el respaldo de Dios. Si Abimelech era enemigo de Abraham, al mismo tiempo era enemigo de Dios. Y Abimelech sabía que no le convenía ser enemigo del Dios de Abraham. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? En primer lugar, que Dios siempre respaldó a sus hijos. Dios siempre respaldó a sus hijos. Eso lo podemos ver claramente en la Biblia y en la historia de la iglesia. Aun cuando hombres, siervos de Dios, pecaron, fallaron, como Abraham, como Isaac, Jacob, David y Pedro, Dios siempre respaldó a sus siervos, siempre los respaldó a pesar de sus fallas, de sus debilidades. Dios respaldó a sus hijos. Dios nunca le dio la espalda. Pero si hay alguien a quien Dios más respaldó en este mundo, es a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautizó? Una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También cuando el Señor Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, se escuchó una voz desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y aún Nicodemo, un principal entre los fariseos, dijo lo siguiente, viniendo un día de noche a ver a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si no está Dios con él. Sin ninguna duda, hermanos, Dios respaldó a su Hijo desde el pesebre hasta la tumba. Pero Dios respalda también a todos aquellos que han creído en Él, a pesar de nuestras fallas, derrotas y caídas. En segundo lugar, todos deberíamos preguntarnos hoy si los incrédulos pueden decir de nosotros, Dios está en todo cuanto haces. Una cosa muy diferente es decir, yo mismo decir, Dios está conmigo. Pero otra muy diferente es decir, una cosa es decir, yo estoy con Dios. Otra cosa es decir, Dios está conmigo.
Lo importante es que otros digan que Dios está contigo en todo lo que haces, porque podemos ver cómo Dios te ama, te protege, te preserva, cómo Él contesta tus oraciones. Aún podemos ver el consuelo de Dios en tu sufrimiento. Y aún podemos ver cómo Dios te restaura cuando fallas, cuando pecas, cuando caes. Qué importante que las personas que nos observan puedan ver, no tanto que yo estoy con Dios, sino que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Por esta razón, hermanos, lo que más nos debe importar no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, sino lo que otros piensan de nosotros. Por eso muchos por ahí dicen, a mí no me importa lo que digan los demás. ¿Ha escuchado alguna vez esa frase? Y quizás nosotros lo hemos dicho, a mí no me importa lo que digan los demás. Sí, hermano, importa, porque la Biblia dice, allí cuando Pablo habla de los requisitos para los pastores y que a su vez son requisitos para ser un creyente maduro, Pablo dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Es importante lo que dicen los incrédulos de nosotros, hermano. Es importante que los de afuera, es decir, los incrédulos, nos puedan decir como Abimelech le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo cuanto haces. Que la presencia y la bendición de Dios se pueda percibir en nuestro andar diario. Abimelech dijo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Aun cuando tú fallas, Abraham, Dios estuvo ahí preservándote. Un predicador dijo, si Dios está conmigo, no importa quién esté en contra mío. Pero si Dios no está conmigo, no importa quién esté a favor mío. Lo más importante, hermano, es que Dios esté conmigo. Que las personas puedan ver que Dios me respalda, que Dios está conmigo. A pesar de mis fallas, de mis falencias, Dios me usa, me protege, contesta mis oraciones, me preserva, me levanta cuando caigo. En segundo lugar, encontramos otra enseñanza, y esta enseñanza nos la va a dejar el rey Abimelech. Hermano, el rey Abimelech era un pagano, era un idólatra. Pero es interesante lo que Abimelech le dice en el versículo 23. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Abimelech nos deja una hermosa enseñanza, hermano. Abimelech le pidió a Abraham que esa alianza involucre a sus hijos y a sus nietos. Abimelech no pensó solamente en sí mismo, sino que también pensó en su descendencia, en sus hijos y en sus nietos. Él quería que su descendencia también le vaya bien y sean beneficiarios de ese pacto. Aquí hay una exhortación para todos los que somos padres y para todos aquellos que un día van a ser padres, de que nosotros debemos vivir y trabajar para que las próximas generaciones le dejemos un legado espiritual, no tanto un legado material, no tanto un título, una profesión, sino un legado espiritual. Pasemos a las próximas generaciones el verdadero evangelio. Trabajemos para que nuestros hijos y nuestros nietos sean alcanzados por Cristo. Abimelech no pensó solamente en él, pensó en sus hijos y aún en sus nietos. Nosotros también tenemos que pensar en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros nietos, en nuestra descendencia, para que cuando el Señor nos lleve de este mundo, nuestros hijos y nuestros nietos sigan proclamando el evangelio. Pero asegurémonos como padres de que tenemos el respaldo de Dios, de que la presencia y la bendición de Dios son evidentes en nuestra vida. No podemos esperar de nuestros hijos lo que nosotros no tenemos. Hermanos, ya una oportunidad lo dije. Llegar a viejo trae dolor, sufrimiento.
Es una incomodidad. Eclesiastés dice que llegar a viejo son los días malos. Pero agregarle a eso, ver que tus hijos, tus nietos están en el mundo perdidos, que no quieren saber nada del cristianismo, que no quieren saber nada de Dios, eso es agregarle a tu vejez un dolor emocional terrible. Por eso, padres, trabajemos en la vida de nuestros hijos. Mantengámonos firmes, pasémosles el Evangelio y enseñémosles la palabra, no solamente con la Biblia, sino con el ejemplo. Abimelech no solo pensó en él, pensó en sus hijos y en sus nietos. Nosotros tenemos que pensar en la próxima generación. Entonces, para ser un buen representante de Dios en esta tierra, los incrédulos tienen que ver que nosotros tenemos el respaldo de Dios, la bendición de Dios. Pero en segundo lugar, para ser un buen representante de Dios en la tierra, debemos tener una buena relación con los incrédulos. Vamos a leer versículo 23 en adelante hasta el 31. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas, vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. ¿Cuál es la segunda marca de tener una buena relación, de una buena, un respaldo de Dios sobre este mundo, en este mundo? Es tener una buena relación con los incrédulos. Hermanos, aquí quiero hacer una aclaración para no crear confusión. El cristiano debe procurar tener relación con los incrédulos, pero no debe tener comunión con los incrédulos. Eso está clarísimo en la palabra. Nosotros debemos tener una buena relación con los incrédulos, pero no podemos tener comunión con los incrédulos. La Biblia es clara cuando nos exhorta a no tener comunión con los incrédulos por la sencilla razón de que no tenemos cosas en común. Pero sí la Biblia nos manda a tener una buena relación con los incrédulos, y de eso se trata estos versículos. ¿Por qué no podemos tener comunión con los incrédulos? Porque no tenemos cosas en común. Nosotros amamos a Cristo, ellos no aman a Cristo. Nosotros procuramos la santidad, ellos aman el pecado. No podemos tener comunión, pero sí debemos tener buena relación con los incrédulos. Aquí vamos a notar 3 características que Abraham mostró para tener una buena relación con los incrédulos. Abimelech era incrédulo, era un pagano, era un idólatra. En primer lugar, para tener una buena relación con los incrédulos, es necesario que seamos humildes, que seamos humildes. Abimelech, al pedirle a Abraham que haga alianza con él, Abraham no lo despreció, aun cuando Abraham era más poderoso que Abimelech y tenía el respaldo de Dios. Abraham humildemente atendió la petición de Abimelech y se comprometió y juró que sería bondadoso y leal no solamente con él, sino también con su descendencia. Ciertamente Abraham era un hombre humilde. A Abraham no se le subió el humo a la cabeza, hermano. Abraham era poderoso económicamente, espiritualmente, pero nunca se envaneció. Aun cuando él era más poderoso y rico que todos los reyes de esa época, Abraham accedió a tener una alianza con Abimelech. Hermanos, la humildad de Abraham hizo posible que Abimelech sea un aliado y no un enemigo.
¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Que la humildad genera buenas relaciones con los incrédulos, pero el orgullo rompe esas relaciones. Por lo tanto, si nosotros los cristianos queremos tener buenas relaciones con los incrédulos, no podemos ser arrogantes ni altaneros, porque eso produce barreras de separación que hará imposible que le compartamos el Evangelio. Lamentablemente hay muchos cristianos que casi no tienen relación con los incrédulos. Son cristianos solitarios, no porque son muy santos, sino porque carecen de humildad. Miran a los incrédulos con desprecio, creyéndose que ellos son mejores. Pero hermano, nosotros los cristianos nunca debemos olvidar que hemos sido salvados por gracia, no por ningún mérito personal. No es que Dios nos eligió y nos salvó porque nosotros somos menos malos que los incrédulos. No, es por gracia. ¿Qué significa? No hay mérito, no hay algo que yo haya hecho. Fue el designio de su voluntad. Hermanos, miremos a Cristo, sigamos el mejor y mayor ejemplo de humildad. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. A Él se lo llamó el amigo de los pecadores, no porque compartía su pecado, sino porque compartía el Evangelio. La humildad de Cristo hizo posible que Cristo bajara a este mundo y se ofreciera en esa cruz de vergüenza para que nosotros pudiéramos ser parte de su familia. La humildad de Cristo hizo posible que de enemigos de Dios ahora seamos hijos de Dios. Entonces, para tener una buena relación con los incrédulos, debemos ser humildes. Y si Dios te ha bendecido y si tú eres una mejor persona que ese incrédulo, es la gracia de Dios. No porque somos mejores que los demás, es la gracia de Dios. Y Abraham fue humilde porque él era más poderoso que Abimelech. Sin embargo, él no lo despreció y dijo, yo juraré, yo haré alianza contigo. La segunda característica de alguien que tiene una buena relación con los incrédulos es ser justo. Ser justo. Fíjese en lo que dice el versículo 23 y 24. Ahora pues, dice Abimelech, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. La segunda característica de alguien que tiene una buena relación con los incrédulos es que es justo. Abimelech le pide a Abraham que con la misma bondad y lealtad que él le había mostrado, a Abraham le devolviera la misma atención. Recordemos que Abraham había engañado a Abimelech diciéndole que Sara era su hermana cuando en realidad era su esposa. Y cuando Abimelech se enteró de esa mentira, Abimelech no se vengó ni lo echó de su tierra, sino todo lo contrario. Fíjese en el capítulo 20, versículo 24 al 26. ¿Cuál fue el trato de Abimelech con Abraham? A pesar de que Abraham lo había engañado. Capítulo 20, versículo 24 al 26. Perdón, 14. Versículo 14. Y dijo Abimelech, entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. ¿Qué hizo Abimelech cuando se sintió engañado por Abraham? No se vengó, ni lo echó de su tierra. Al contrario, Abimelech fue bondadoso con Abraham. Él le dio siervos, siervas, vacas y le regaló 1000 monedas de plata. Hermano, Abraham no merecía tal atención porque él había engañado a Abimelech. Y por eso Abimelech le pide a Abraham que él sea justo en devolverle la misma atención. ¿Y cuál sería esa atención?
que Abraham haga alianza con Abimelech. Y Abraham, ¿qué hizo? Yo juraré, yo lo voy a hacer. Abraham aquí demostró ser un hombre justo y selló esta alianza dándole a Abimelech ovejas y vacas. Abraham no fue injusto en el trato con este rey pagano, sino actuó con justicia. Según la Biblia, ser justo es una evidencia de alguien que conoce a Dios. Ser justo es una evidencia de alguien que realmente conoce a Dios. La palabra justo significa honrado, honesto, íntegro, recto, equitativo. No significa ser perfecto, porque Abraham no era perfecto. Ni tú ni yo somos perfectos, pero sí deberíamos ser sinceros. Acompáñame a 1 Juan capítulo 3, versículo 10 al 12. Primera Juan capítulo 3, versículo 10 al 12. ¿Lo tienen todos? Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Según este pasaje, ser justo no solo es una evidencia de un hijo de Dios, sino que también ser justo se lo demuestra haciendo buenas obras. El que no es justo se lo conoce por sus malas obras y pone el ejemplo de Caín. Caín era hijo del maligno, del diablo, y su mala obra fue matar a su inocente hermano. ¿Por qué? Porque Abel era justo. Abraham, aunque había mentido en 2 oportunidades, él era un hombre justo. Era un hombre justo. Alguien dijo muy sabiamente lo siguiente: siempre se debe evaluar a una persona no por 2 o 3 situaciones de fracaso, sino que se lo debe evaluar a lo largo de toda su vida. Y si nosotros analizamos toda la vida de Abraham, nos vamos a dar cuenta que él fue un hombre justo, honrado y equitativo. Nunca lo vemos a Abraham queriendo sacar ventaja o aprovechándose de alguien. Al contrario, cuando tuvieron que separarse con Lot, él le dio la posibilidad que Lot eligiera primero. Cuando él liberó a los esclavos de Sodoma, él le dijo al rey de Sodoma que se lleve todos los bienes materiales. Nunca lo vemos a Abraham siendo una persona injusta, sino justa. Justo como lo fue nuestro Señor Jesús, aunque Él nunca pecó ni falló, pero aún Pilato y el centurión romano, ¿qué dijeron? Que este hombre era justo. Este hombre era justo. Hermanos, preguntémonos cada uno de nosotros, los incrédulos que nos observan, no sé si por la duda usted no se ha dado cuenta, los incrédulos nos observan en el trabajo, en el barrio, donde quiera que estemos, nos están observando. Los incrédulos pueden testificar de nosotros que somos honrados, honestos, equitativos. Ellos podrían recomendarnos para un trabajo y decir: no, mira, yo te recomiendo a fulano porque este hombre yo lo conozco, es honrado. Ellos podrían decir que somos personas de confianza y de palabra. Hace muchos años en mi trabajo había una persona que decía que era cristiana e inclusive concurría a una iglesia, pero era un impío. Y una vez otro compañero de trabajo me vino a decir a mí: ¿sabe lo que me dijo fulano?
que cuando él se muera se va a ir al cielo. Y nunca me voy a olvidar lo que después me dijo. No, y no me lo dijo en tono de burla, ni me lo dijo en serio. Me dijo así: si esa porquería se va al cielo, entonces yo estoy salvado. El mal testimonio de esa persona que decía ser cristiana era una mala imagen para el cristianismo y el evangelio. Si nosotros somos injustos, si nosotros somos deshonestos, deshonrados, andamos en negocios turbulentos, ganamos el dinero de una forma ilegal, no pagamos los impuestos, no pagamos el seguro del auto, nosotros no estamos actuando con honradez, con justicia. Estamos siendo un mal testimonio para el evangelio, para Dios, para Cristo. Pero acá podemos ver que Abraham fue un hombre justo. Él pudo observar que Abimelech había sido bondadoso y leal con él, y él le devolvió lo mismo. Abraham le dijo: sí, yo voy a jurar, yo voy a hacer alianza con vos y con toda tu descendencia. Abraham fue justo. La tercera característica de alguien que tiene una buena relación con los incrédulos es que es un hombre pacífico. Versículo 15 al 30, 25 al 30. Volvemos a Génesis 21. ...25 al 30. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas, vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. La tercera característica de alguien que tiene una buena relación con los incrédulos para ser un buen representante de Dios en este mundo es que es una persona pacífica. Abraham aprovechó este momento antes de hacer una alianza con Abimelech para resolver un conflicto, una situación conflictiva con Abimelech, especialmente con los siervos de Abimelech. Antes de hacer esta alianza, vamos a arreglar un problema que hay acá. Abraham se quejó ante Abimelech de que sus siervos le habían quitado un pozo de agua que él mismo había cavado. Para esa época, hermano, un pozo de agua era vida, ya que Abraham vivía en una tierra árida y seca. Y tener un pozo de agua era vida para las personas y para el ganado. Hoy en el siglo XXI, el problema no son los pozos de agua, son los pozos de petróleo en esa zona. Pero en ese tiempo de Abraham, los pozos de agua eran de gran valor, porque si había un pozo de agua, había vida para las personas y para el ganado. Y Abraham quería resolver ese conflicto antes de cerrar la alianza con Abimelech para poder tener una relación sana y pacífica con Abimelech y su gente. Abraham aquí demostró ser un hombre pacífico. Él no quería que nada interfiriera entre él y Abimelech. Por su parte, Abimelech no tuvo ningún problema en devolverle el pozo con tal de mantener una buena relación con Abraham. Hermanos, es imposible no tener conflicto con los incrédulos. Es imposible. Pero lo más importante es que nosotros como hijos de Dios, como representantes de Dios en esta tierra, nunca debemos ser la causa del conflicto, sino más bien ser la solución del conflicto y procurar por todos los medios mostrar un espíritu pacífico. A veces puede pasar, porque pasa, que no será posible resolver el conflicto, pero que no seamos nosotros los que no quieran resolverlo. La Biblia dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. A veces se va a poder resolver el conflicto, a veces no.
Pero no es porque nosotros no queramos arreglar el conflicto, sino que la otra parte no lo quiere arreglar. En ese caso, estamos libres. Esa persona ya tiene un problema con Dios. No solamente conmigo, lo tiene con Dios ahora. Aún la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. Dice, si tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Ahora acá quiero hacer una aclaración. Hermanos, amar al enemigo no significa que vamos a salir de vacaciones. Amar al enemigo no significa que vamos a sentarnos a comer juntos. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que cuando dice debemos amar al enemigo, significa que si ese enemigo está envuelto en una necesidad extrema, como que no tiene para comer, no tiene para beber, nosotros no debemos negarle la ayuda. Eso es amar al enemigo. No significa tener comunión con el enemigo. Significa que si el enemigo está en una necesidad extrema, nosotros no podemos negarle la ayuda. Aún en el Antiguo Testamento Dios decía, si ves el asno o la oveja de tu enemigo en un pozo, sácalo y devuélveselo. Eso es amar al enemigo, hermano. No es pasar por alto el pecado, sino es que cuando ese enemigo esté en una necesidad extrema, nosotros no le podemos negar la ayuda, se lo vamos a dar. Hermanos, si no somos pacíficos, cortaremos toda vía de comunicación con los incrédulos, dejando una mala imagen del cristianismo y a su vez nos impedirá compartirles el Evangelio. Es imposible no tener conflicto con los incrédulos, pero nosotros no debemos ser la causa, sino la solución. 3. Entonces, para ser un buen representante de Dios, tenemos que tener el respaldo de Dios, que las personas puedan ver que Dios está en mi vida, puedan percibir que Dios está conmigo. En segundo lugar, tener una buena relación con los incrédulos, en cuanto dependa de nosotros. Pero en tercer lugar, el que más me gustó, para ser un buen representante de Dios, hay que pasar tiempo con Dios en la tierra. Versículo 32 al 34. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Abraham en varias ocasiones invocó el nombre de Jehová, y en algunos de esos lugares edificó un altar. La primera vez fue cuando Dios lo llamó y le prometió que de él haría una gran nación. ¿Qué hizo Abraham? Edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué significa eso? Que adoró a Dios, agradeció a Dios, exaltó a Dios. Sin duda, Abraham era un hombre que tenía una íntima relación con Dios, a tal punto que fue catalogado en 2 o 3 oportunidades que Abraham fue considerado amigo de Dios. ¿Y qué hacen los amigos? ¿Qué hacen los buenos amigos? Hablan, pasan tiempo juntos, tienen muchas cosas en común, disfrutan de estar en compañía. Y aquí en Génesis 21, Abraham, después de haber hecho una alianza con Abimelech, plantó un árbol tamarisco y allí invocó el nombre de Jehová eterno. Ese árbol le serviría como un lugar para encontrarse con Dios. Este árbol era un árbol apropiado para esa tierra árida, era también un árbol de rápido crecimiento y sus hojas eran perennes, es decir, que todo el año ese árbol tenía hojas, todo el año. Abraham, mientras vivió en la tierra de los filisteos, dice el pasaje que vivió por muchos años, ese fue el lugar en donde él se encontraba con Dios, en ese árbol. Invocaba, adoraba a Dios. Debajo de ese árbol, Abraham pasaría tiempo con Dios. Y aquí hay algo muy interesante, hermano. Abraham venía de una situación dolorosa.
Él había despedido de su casa a su hijo Ismael y a su madre. Sin duda, esto le produjo mucho dolor, porque Ismael era su hijo. Nadie puede negar, Ismael era hijo de Abraham y él tuvo que despedirlo. Y esto podría haber afectado su relación con Dios, pero eso no pasó. Eso no pasó. También Abraham venía de una situación de prosperidad y bendición y de elogio de parte de Abimelech, un rey que haga alianza con él y que le diga que Dios está con él en todo lo que hace. Esto podría haber relajado a Abraham a tal punto que ya no necesitaría estar tanto con Dios porque todo marchaba de maravillas. Pero tampoco pasó eso. A Abraham, cuando le fue bien y cuando le fue mal, él siempre pasó tiempo con Dios. Siempre pasó tiempo con Dios. Su relación con Dios no dependía de las circunstancias ni de sus sentimientos. Había echado a su hijo de su propia casa. Un rey hace alianza con él y lo elogia diciendo que Dios está contigo en todo lo que hace. Pero ni lo malo ni lo bueno impidió que Abraham pasase tiempo con Dios. Por lo tanto, un buen representante de Dios, sin duda, pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios. Y sin duda el tiempo que Abraham pasaba con Dios lo prepararía para una tremenda prueba que aparece en el próximo capítulo. Dios le pediría que sacrifique a su hijo, a quien él amaba. Y Abraham obedeció sin quejas y sin cuestionamiento. ¿Por qué? Porque él tenía una fuerte amistad y cercanía con Dios. Él pasaba tiempo con Dios. No importa si le iba bien o si le iba mal. ¿Qué aprendemos aquí? Quiero que usted grabe esto. Que la comunión con Dios nos ayuda a no desesperarnos en la aflicción, pero también nos ayuda a no relajarnos en la bendición. La comunión con Dios nos ayuda a no desesperarnos en la aflicción, pero tampoco a relajarnos en la bendición. Abraham fue un hombre que tuvo no un devocional, una vida de devocional. Abraham pasaba tiempo con Dios. Por eso Abraham fue un hombre considerado amigo de Dios, porque él tenía una íntima y cercanía relación con el Dios verdadero, con el Dios eterno. Quiero terminar con unas breves conclusiones. Número 1, nuestro buen testimonio ante los incrédulos es una puerta abierta para el evangelismo. Los incrédulos muchas veces prestarán más atención a lo que hacemos que a lo que le decimos. Estoy convencido que muchos verdaderos creyentes no comparten el evangelio porque no tienen un buen testimonio. ¿Y qué hay que hacer si esa es tu situación, querido hermano? Tú no predicas porque tu vida no está respaldada por Dios, no tienes un buen testimonio. ¿Qué hay que hacer? Confesar el pecado, resolver los conflictos, restaurar lo dañado, devolver lo prestado y empezar a hacer luz en este mundo de tinieblas. Sé un buen representante de Dios en la tierra, que los incrédulos puedan ver en ti que Dios está contigo en todo cuanto haces. Que puedan decir, esa persona es diferente. Tiene algo que yo no tengo. Algo tiene que yo no tengo. Porque ven a Dios en tu vida. Número 2. Dios desea tener comunión con nosotros, pero nosotros necesitamos tener comunión con Dios. Dios desea tener comunión con nosotros, hermano.
Desde el Génesis, Dios desea tener comunión con sus criaturas, pero nosotros necesitamos tener comunión con Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo necesitó tener tiempo con su Padre. ¿Cuánto más nosotros? Dice Marco 1:35, levantándose de mañana y siendo aún muy oscuro, se levantó y fue a un lugar desierto y allí oraba. Aun cuando el Señor tenía una agenda muy apretada, Él nunca descuidó ese tiempo devocional, nunca cambió su tiempo devocional por hacer milagros, actividades. Él se encontraba con su Padre. Y si Él, siendo hijo de Dios por naturaleza, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios por adopción no necesitamos tener comunión con Dios? Hermanos, tenemos que preguntarnos cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Tienes un horario y un lugar preparado para encontrarte con Dios todos los días? Abraham tenía ese árbol. Mientras vivió en esa tierra, ese árbol era el lugar donde él se encontraba con Dios, invocaba a Dios. Él ya tenía un lugar específico donde se reunía con Dios y Dios se reunía con él porque eran amigos. Pasas tiempo con Dios, aun cuando esos días sean difíciles o aun cuando esos días sean prósperos. Pasas tiempo con Dios. ¿Es tu prioridad estar con Dios todos los días? Escucha bien esto, hermano. Nuestro gozo, bienestar y salud espiritual va a depender enteramente de nuestra comunión con Dios, no de las circunstancias, no del estado de ánimo, no si me va bien, me va mal, de tu relación con Dios. Nosotros necesitamos todos los días encontrarnos con Dios, porque Dios desea encontrarse con nosotros, pero nosotros necesitamos encontrarnos con Dios todos los días, días buenos, días difíciles, días hermosos. Nosotros tenemos que estar con Dios todos los días. Todos los días yo necesito a Dios. Y Abraham fue un ejemplo, un hombre que tenía comunión, relación, amistad con Dios. Y Dios tenía relación con él y amistad. Los éxitos y las bendiciones de Abraham fueron el resultado de su amistad y comunión con Dios. No hay otro secreto. No hay otro secreto, hermano. Nunca he visto a un hombre que Dios usa que no tenga comunión con Dios. El secreto para una vida victoriosa y también para sobreponerte al sufrimiento y a las injusticias es estar con Dios, es pasar tiempo con Dios. Lamentablemente, cada vez que pregunto a los creyentes, ¿qué es lo que más te cuesta en la vida cristiana? Mi comunión con Dios. Y es lo más importante. ¿Qué dijo Jesús a Marta? Que María estaba escuchando a los pies de él su palabra. Ella ha elegido la mejor parte. Ella ha elegido la mejor parte. Y para aquellos que no son del Señor, querido amigo, que tú todavía no eres del Señor, no eres un cristiano, no perteneces al pueblo de Dios. Dios no es tu amigo, Dios es tu enemigo. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios está airado, enojado con los impíos todos los días. Pero si tú te arrepientes de tus pecados y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, serás salvo. Y ya no serás un enemigo, ya no serás un enemigo de Dios. Dios será tu Padre. Cristo murió por los pecadores, no por los buenos. Cristo no murió por las personas buenas, porque la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Cristo murió por los pecadores, pero por los pecadores que se arrepienten. Querido amigo, arregla hoy tu cuenta con Dios. Ayer en el funeral de mi sobrino aprendí algo. 25 años, un muchacho joven, sano, estaba comenzando a predicar. Aprendí algo. Ser joven y estar sano no es garantía que no te vas a morir. Muchas veces nosotros pensamos que el que se va a morir es el viejito que está enfermo. No, no. Tú puedes gozar de buena salud, prosperidad y ser muy joven y fuerte, y la muerte puede llegar en cualquier momento.
Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy, no es mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy arreglas tus cuentas con Dios, porque mañana no sabemos si vamos a estar. Y cuando uno está en un funeral de alguien joven, uno puede darse cuenta que la muerte es tan real como la vida. Que hoy podemos estar aquí, puede ser tu última reunión, y el próximo domingo no estés más. Y no es que te quiero asustar, es la realidad, hermano. Es la realidad. Por eso Eclesiastés dice, es mejor ir a la casa del funeral, es mejor ir a la casa del duelo que al banquete. Porque vos en la casa del duelo, en el funeral, te encontrás con una realidad que no podés negarla. Todos un día vamos a morir. Todos un día nos vamos a ir de este mundo y nos vamos a encontrar con Dios. Y Dios será tu juez o será tu padre. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy tienes que arreglar tu cuenta con Dios. Venir a Cristo. Él murió por los pecadores, pero aquellos pecadores que dicen, Señor, yo soy un pecador. Estoy perdido, pero sálvame. Yo quiero pertenecer a tu familia. Quiero ser amigo de Dios. Y el Señor lo va a hacer porque Jesús dijo, al que a mí viene, yo no lo echo fuera.